La foto del compromiso de mi novio llegó a mi teléfono antes del desayuno. Él estaba proponiéndole a mi mejor amiga. Para cuando llegué a la oficina, todos ya lo sabían. La foto se cargó a las 6:48 de la mañana. Yo estaba de pie en mi cocina, con los calcetines de ayer, esperando mi café. Aún no era completamente humana. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jenna, una de mis colegas en la agencia. Una mujer que me agradaba lo suficiente, pero que no habría llamado cercana. El mensaje tenía 4 palabras y un enlace. Tienes que ver esto. Lo siento. Recuerdo haber pensado que lo siento era una apertura extraña. La gente dice lo siento cuando han roto algo, cuando han dicho el nombre equivocado, cuando han mirado algo que no debían ver y ahora no pueden dejar de verlo. Y tú tampoco. Hice clic en el enlace. Matthew Reed. Mi Matthew, el hombre de quien recogí la limpieza en seco el martes anterior. El hombre cuyo contrato de arrendamiento había confirmado en silencio hace 8 meses, porque su historial de crédito había sido complicado. Estaba de pie bajo un arco de flores blancas y cálidas luces ámbar. Su mandíbula estaba bien afeita. Su traje era el de color antracita que lo ayudé a elegir para la cena de aniversario de su firma, y estaba sosteniendo a Sophie Bennett de la manera en que se sostiene a alguien de quien no tienes miedo de perder. Mi mejor amiga desde que teníamos 16 y compartíamos un par de auriculares en el autobús escolar. En su mano izquierda había un anillo de diamantes que atrapaba la luz en la foto, como si hubiera sido colocado allí por un profesional. El pie de foto decía: "Un año de amor y secreto ha terminado. Nos casamos en 3 semanas. Finalmente podemos ser nosotros". La cafetera sonó. La miré como si hubiera dicho algo ofensivo. Luego miré de nuevo mi teléfono. Luego volví a mirar la cafetera. Entonces el teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo de azulejos. Y no lo recogí durante 1 minuto completo porque tenía miedo de que si me agachaba, no podría volver a levantarme. Déjame contarte quién era yo antes de esa foto. Soy Valerie Collins, de 34 años, directora de cuentas en una agencia de publicidad mediana en el West Loop de Chicago, lo que significa que manejo personas difíciles, plazos imposibles y clientes que quieren todo para ayer y se ofenden cuando cuesta dinero. Soy buena en mi trabajo de la manera en que las personas que han trabajado muy duro y sonreído a través de muchos insultos tienden a hacerlo. Tengo un departamento de una habitación en Logan Square que mantengo limpio, un guardarropa que construí lentamente y deliberadamente, y un grupo de amigos en los que pensé que podría confiar mi vida. Matthew llegó a esa vida hace 5 años a través de Sophie. En realidad, ella nos presentó en una fiesta de cumpleaños a la que ninguno de los dos quería asistir. Y en 3 horas, estábamos en un techo hablando hasta que todos los demás se fueron a casa. Él era encantador de una manera cuidadosa, parecía reflexivo, hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas, lo cual he aprendido que es una habilidad que se puede cultivar. Durante los primeros 2 años, las cosas fueron bien. En el tercer año, fueron manejables. En el cuarto y quinto años, si soy honesta, el tipo de honesta que solo puede ser en retrospectiva. Yo mantenía la relación mayormente por mi cuenta. Sus ingresos habían pasado por lo que él llamaba reestructuración. Yo cubría las cuentas cuando las cosas estaban apretadas. Compraba víveres cuando su cuenta estaba pendiente. Ayudé con el contrato del coche de lujo porque decía que la apariencia de éxito era parte de lo que hacía que el éxito fuera posible. Lo decía como un proverbio. Yo lo creía como tal. Sophie, a lo largo de esos 5 años, fue mi constante. Se sentaba en mi sofá 2 veces a la semana y escuchaba mis preocupaciones sobre Matthew. Ella decía cosas como: "Está pasando por una transición y eres tan fuerte, Val, y no sobrepienses las noches largas. Él solo maneja el estrés de manera diferente". Ella me tomaba de la mano. Ella también estaba, aparentemente, sosteniendo la mano de él durante 1 año. Fui a trabajar porque el dolor de corazón no paga el alquiler. Y tenía una llamada con un cliente a las 9 de la mañana que no se podía mover. La oficina ya lo sabía antes de que llegara. Lo entendí en el momento en que el ascensor se abrió y 3 personas se dieron la vuelta demasiado rápido. Mi colega, Dara, que tiene la sutileza emocional de una alarma de humo, me recibió con un abrazo que duró 2 segundos de más y me confirmó todo. Mi jefe, Greg Nakamura, que ha estado dirigiendo campañas creativas durante 22 años y lleva esa experiencia en cada cosa cuidadosa que dice, me tocó el codo en el pasillo y me preguntó si necesitaba tomar un día personal. Ese es el lenguaje corporativo para por favor, no llores cerca de los clientes. Estoy bien, le dije. Me senté. Abrí mi computadora portátil. Respondí correos electrónicos. Para las 10, había recibido 31 mensajes de texto. La mitad eran de personas que querían expresar su preocupación. La otra mitad querían capturas de pantalla. No le di a nadie ninguna de las 2 cosas. Me senté en mi escritorio con una pestaña abierta en métricas de campaña y otra pestaña abierta en esa publicación de Instagram. Y leí los comentarios como alguien que lee la letra pequeña de un contrato que ya ha firmado. Una mujer que no reconocía había comentado. Finalmente, Sofía había respondido con un corazón blanco y las palabras: "Ahora podemos ser públicos. Ahora podemos ser públicos". Leí eso 6 veces porque esa frase significa que había un plan, un cronograma, un momento de revelación acordado. Sophie no había caído en algo accidental e irreversible, lo había programado. Cerré la computadora portátil.
Fui al baño. Estuve de pie sobre el lavabo durante 90 segundos. Luego volví a salir. Me senté y busqué todo lo que pude encontrar sobre el lugar de la boda que ellos habían etiquetado. Ya había dejado de llorar. Me había trasladado a algo más silencioso y considerablemente más peligroso. El primo llegó a mi departamento esa tarde con una caja de cartón. Su nombre era Trevor, primo de Sophie. Un hombre lo suficientemente agradable que tuvo la gracia de parecer genuinamente incómodo. Dijo que Sophie le había pedido que dejara algunas cosas que Matthew había dejado en mi casa. Sería incómodo que Matthew viniera él mismo, dijo mirando sus zapatos. Le di las gracias. Tomé la caja, la coloqué sobre la mesa de la cocina y la abrí. Ropa de gimnasio vieja, cargadores de teléfono, un suéter que le compré a Matthew el invierno pasado, verde oscuro, de cachemira, porque él había mencionado que tenía frío en la fiesta navideña de su firma, y había regresado por él al día siguiente como alguien que creía en el futuro. Desdoblé el suéter para ponerlo a un lado. Debajo había un papel, color crema, doblado una vez, una lista de invitados impresa, 214 nombres, colegas de la firma de Matthew, toda la familia extendida de Sophie, personas que reconocía de años de cenas y fiestas compartidas. Son inversionistas, son mentores, un concejal local cuyo nombre había visto en materiales de recaudación de fondos. Revisé la lista 2 veces. Mi nombre no estaba en ella. No se suponía que yo estuviera allí. 3 días después, apareció un sobre grueso color crema en mi buzón con letras doradas y el tipo de cartón pesado que se anuncia antes de que hayas abierto el sello. Matthew Reed y Sophie Bennett solicitan cordialmente mi presencia en la Iglesia Episcopal de San Bartolomé, Gold Coast, el 22. Me habían enviado una invitación, no porque quisieran que yo estuviera allí, sino porque querían que supiera que podían. Comencé a empacar sus cosas la noche en que llegó la invitación. Camisas en una bolsa de basura, gemelos en una bolsa zip. Puse las fotos enmarcadas hacia abajo en la estantería tan rápido que el cristal tembló. Llené 2 bolsas en 40 minutos y las alineé junto a la puerta. Luego volví al armario de almacenamiento por cualquier otra cosa que pudiera haber olvidado. En el fondo de un viejo contenedor de plástico, de esos que usas para cosas que piensas ordenar algún día y nunca lo haces, encontré una fotografía. Matthew, más joven, más delgado, con una corbata un poco demasiado ancha para el año que probablemente era. De pie fuera de un edificio de oficinas de vidrio con un letrero que podía leer en el borde de la imagen, Hargrove y Asociados Grupo Financiero. A su lado había un hombre que nunca había visto, de una edad similar, más alto, de ojos oscuros, con postura cuidada, ambos sonriendo de la manera en que sonríen los hombres cuando piensan que lo mejor de todo aún está por venir. En la parte de atrás, en una letra que reconocí como la de Matthew, había 6 palabras. Matt y Daniel antes del incidente. Me senté en el suelo del armario. El incidente. Había vivido con Matthew durante 3 años. Había estado con él durante 5. En todo ese tiempo, a través de cada conversación nocturna, cada historia sobre su carrera, cada versión del mito de origen de Matthew Reed que él contaba en cenas, nunca había escuchado el nombre Daniel. Busqué el nombre esa noche. Lo busqué metódicamente. La forma en que abordo un resumen de cliente que nos suma, comenzando amplio, estrechando, cruzando referencias, Daniel Harper, Hargrove y asociados, malversación. Los artículos aparecieron en segundos. Hace 7 años, Daniel Harper, entonces analista financiero senior en Hargrove y asociados, había sido arrestado por malversar aproximadamente $340,000 de cuentas de inversión de clientes durante 18 meses. El caso había hecho un pequeño eco en las noticias locales. La narrativa era limpia. Analista ambicioso, tentado por el acceso, atrapado por un colega diligente que notó las irregularidades. Ese colega, no nombrado en la mayoría de los artículos, identificado en uno como un asociado junior, había presentado la documentación que selló el caso. Matthew se unió a Hargrove y asociados en la oficina del centro, el mismo trimestre en que Daniel fue condenado. Daniel cumplió 22 meses. Matthew recibió una promoción y un nuevo título, líder senior de estrategia. Leí todo. Cada artículo, cada comunicado de prensa archivado, el resumen del registro del Tribunal del Condado de Cook, disponible a través del acceso público. Y cuanto más leía, más una inquietud particular se asentaba en mí. No porque la historia fuera obviously wrong, era ordenada, plausible, consistente, sino porque Matthew Reed, en 5 años, nunca lo había mencionado. Un hombre que me contó sobre su trofeo de fútbol de 3er grado había presenciado el evento más significativo de su carrera temprana, y me lo mencionó exactamente 0 veces. Puse la fotografía sobre mi mesa de cocina al lado de la invitación de la boda. Luego me fui a la cama y no dormí. La tarde siguiente, Sophie vino a mi departamento. Llevaba gafas de sol caras por dentro, lo cual siempre creí que era una forma de comunicación. Se sentó en mi mesa de cocina, la misma mesa donde había pasado la noche anterior leyendo sobre Daniel Harper, y dijo, en un tono calibrado para sonar generoso: Val, creo que deberías venir a la boda. Siéntate en la primera fila. Muestra a todos que estás bien. De hecho, sería muy bueno para ti. La miré durante un largo momento. Ella pensaba que yo estaba rota. Pensaba que era el tipo de mujer que estaría agradecida por el permiso para asistir a su propia humillación. Ella me había conocido durante 18 años.
y había mirado todo lo que era, todo lo que había construido y trabajado y soportado, y decidió que yo era manejable. Ese fue su primer error real. Le sonreí, cálidamente y ligeramente vaga. La forma en que sonríes cuando estás escuchando, pero también pensando en algo completamente diferente. Por supuesto, le dije, estaré allí. Se fue satisfecha. Tomé mi teléfono y encontré el número de Daniel Harper. Me colgó la primera vez. La segunda vez dijo, no vuelvas a llamar a este número. Y luego colgó. La tercera vez, hablé rápido. Le conté sobre el compromiso, la foto, la boda en 3 semanas, la fotografía que había encontrado con su nombre y la palabra incidente escrita en la parte de atrás. Y luego dije la cosa que había estado dándole vueltas a mi mente durante 48 horas. No creo que lo hayas hecho. Silencio al otro lado de la línea, lo suficientemente largo como para que verificara si la llamada se había cortado. Luego, ¿dónde encontraste la fotografía? Nos encontramos en una cafetería en Andersonville un martes por la mañana. Llegué 15 minutos antes. Él ya estaba allí. Daniel Harper tenía 41 años. Compuesto de la manera en que las personas se vuelven compositivas después de largos periodos de caos controlado. Se sentó con ambas manos alrededor de su taza de café y me escuchó hablar sin interrumpir ni una sola vez, lo que encontré más inquietante que cualquier hostilidad que pudiera haber habido. Cuando terminé, estuvo callado un momento. «Entiendes», dijo, «que intenté contar esta historia hace 7 años. A mi abogado, a un periodista, a un investigador financiero que me dijo que estaba construyendo una conspiración a partir de la coincidencia. Lo sé», dije, «pero no soy periodista y no soy abogada. Soy directora de cuentas. Manejo narrativas por profesión, y la narrativa que te dieron no se sostiene». Me miró con firmeza. Luego dijo, «Guardé piezas». Lo que tenía Daniel Harper no era una prueba contundente. Era algo más complejo y, en última instancia, más devastador. Una colección de fragmentos que por separado no significaban nada, y en conjunto significaban todo. Había mantenido registros de transferencias internas que se le habían atribuido, pero que habían pasado a través de una capa de autorización secundaria, una que requería un segundo conjunto de credenciales. Tenía el nombre de Caleb Wren, un gerente de sistemas que había sido despedido discretamente de Hargrove y asociados 6 meses después de la condena de Daniel, y que, según Daniel, le había dicho en privado que los registros de acceso habían sido alterados. Tenía un informe de libro mayor impreso, copia original, que mostraba transacciones en días en que Daniel había estado en una conferencia de cumplimiento en Dallas, una conferencia con registro de asistencia designado. No había podido usar nada de esto en el juicio porque su abogado había desestimado como circunstancial y porque Hargrove y asociados había cooperado completamente con fiscales, proporcionando documentación que se alineaba perfectamente con la historia oficial. «Cooperaron», dije. «Por supuesto que lo hicieron. Ya habían moldeado lo que había en la documentación». Daniel asintió. No podía probar el moldeado. «Aún no puedo. No solo». «Entonces encontramos a Caleb Wren», dije. Caleb Wren tomó 4 días en localizarse. Estaba trabajando como consultor de TI contratado en Naperville y había, en sus propias palabras, pasado 7 años tratando de no pensar en los 18 meses que trabajó en Hargrove y asociados. Te ahorraré las conversaciones que tomaron para convencerlo. Fueron largas e incómodas e involucraron decir cosas como, «Sé que no tienes razón para confiar en mí, y entiendo cuánto te costó más veces de las que puedo contar. Lo que importa es que Caleb Wren no había tirado nada, incluyendo una copia de los registros de acceso originales, no alterados de los días de las transacciones disputadas. Había hecho la noche anterior a que lo despidieran en un disco duro personal, porque tenía un presentimiento, su palabra, de que las cosas no estaban bien, y que se arrepentiría de no tenerlo. Los registros mostraban 2 usuarios activos durante las transacciones disputadas, las credenciales de Daniel Harper y una segunda cuenta listada como admin de Theme Park Imster, una cuenta de acceso elevado temporal que había sido creada, utilizada durante el intervalo de la transacción relevante y eliminada. Una cuenta que, por su estructura y convención de nomenclatura, apuntaba directamente a alguien con las iniciales MR, Matthew Reed. Te contaré lo que no hice. No llamé a Matthew, no llamé a Sophie, no publiqué nada, no dije nada, ni insinué nada a nadie que pudiera llevar palabra de vuelta a cualquiera de ellos. Lo que hice fue llamar a un abogado. Su nombre es Patricia Ose, es socia de un bufete en el Loop y ha pasado 19 años manejando litigios civiles complejos, fraude de cuello blanco y lo que describe como situaciones donde alguien se ha convertido en una historia que no escribieron. Una colega de mi agencia la había usado durante un conflicto contractual 2 años antes y la describió como metódica, completamente carente de sentimentalismo y perfectamente cómoda siendo la persona más formidable en una habitación. Se reunió con Daniel y conmigo una tarde de jueves y pasó 3 horas revisando lo que teníamos. Hizo preguntas que no se me habrían ocurrido hacer, en un orden que se sentía casi quirúrgico. Cuando terminó, se recostó y dijo, «Esto no es suficiente para procesar un caso de fraude de 7 años por sí solo, pero es suficiente para hacer ruido, un ruido real. El tipo que llega a ciertas personas en Hargrove y Associates,
que podrían encontrar de repente su propia exposición en la narrativa original muy incómoda, hizo una pausa. Dijo, «Dijiste que la boda es en 6 días. Sí, entonces tenemos que movernos con cuidado y rapidez, lo cual no es mi combinación preferida». Organizó los papeles frente a ella. «Pero nos movemos». Las siguientes 72 horas fueron del tipo que espero no volver a repetir. Patricia contactó a un reportero de investigación financiera en el Tribune, una mujer llamada Asha Corey, que había cubierto casos de cuello blanco durante 11 años y que, según Patricia, había tratado de investigar la historia de Hargrove cuando fue reportada originalmente y le habían dicho por su editor que era un caso cerrado. Asha Corey quería ver los registros de acceso dentro de las 2 horas posteriores a ser contactada. Patricia también envió una carta formal al actual asesor general de Hargrove y Asociados, que desde entonces había sido absorbido por un grupo más grande de servicios financieros, notificando que sus clientes habían obtenido documentación, sugiriendo que una irregularidad material en el caso Harper de 2017 no había sido investigada a fondo y que esta documentación sería proporcionada a la ley, a menos que la firma iniciara su propia revisión dentro de 5 días hábiles. Supe más tarde que el asesor general llamó a Patricia de nuevo en 4 horas. Mientras tanto, Daniel había localizado a 2 excompañeros de la firma dispuestos a proporcionar declaraciones escritas de que Matthew Reed tenía una familiaridad inusual con los sistemas de cuentas, a los que no debería haber tenido razón de acceder como asociado junior. Ninguno de ellos había pensado mucho en ello en ese momento. El contexto, resulta, es lo que hace que la evidencia sea visible. Yo estaba manejando todo esto desde mi departamento, desde mi oficina, desde un booth en un lugar de sándwiches en Domin donde no comía nada y bebía 3 cafés y mantenía mi teléfono con la cara arriba todo el tiempo. También todos los días respondía a los mensajes de texto de Sophie sobre la boda, logística, tiempos, si había encontrado algo apropiado para usar, con mensajes breves y alegres que no revelaban nada. «Me alegra que vengas, Val. Significa todo». Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta. No me lo perdería. La noche antes de la boda, coloqué el vestido azul marino sobre mi cama y me senté junto a él y traté de entender exactamente qué estaba haciendo. Iba a ir, eso era seguro. Después de todo, me habían invitado. Patricia y Asha Curry habían discutido extensamente la cuestión del tiempo y habíamos acordado. El objetivo nunca fue destruir la boda. El objetivo era garantizar que la verdad tuviera un lugar donde aterrizar. Lo que sucediera después sucedería en su propio tiempo y a través de sus propios canales. El artículo de Tribune, la revisión interna de la firma, la queja formal que Patricia había preparado para el Departamento de Valores de Illinois. Pero había una cosa más. La noche antes de la boda, recibí un correo electrónico de Patricia con 3 anexos. El primero era una declaración notariada de Caleb Wren. El segundo era una copia certificada de los registros de acceso originales, autenticados por un consultor de forense digital que Patricia había traído. Una mujer llamada doctora Renata Solis, analista de información forense que había proporcionado testimonio experto en 14 casos federales y que había tomado menos de 24 horas para confirmar que los registros mostraban evidencia de eliminación por host hog, consistente con la remoción de una cuenta de administrador temporal. El tercer anexo era una carta de Hargrove y Associates Current General Counsel, acordando reabrir una revisión interna del asunto de 2017. Imprimí los 3. Los puse en un sobre de color crema, el de cartón pesado, del tipo que se anuncia a sí mismo, el mismo tipo que había llegado a mi buzón con la invitación de boda. La iglesia de San Bartolomé es una iglesia hermosa, con techos altos, pisos de piedra que hacen que los pasos de todos suenen más deliberados de lo que pretenden. Luz entrando a través de viejos vitrales en colores que parecen demasiado vívidos para ser reales. Llegué 12 minutos antes de la ceremonia con el vestido azul marino, y un joven ujier claramente tenía un esquema de asientos con mi nombre exactamente donde Sophie quería que estuviera. Me senté y entrelacé las manos en el regazo. Alrededor de mí, la iglesia se llenaba. Reconocí a muchos rostros, colegas de Matthew, la familia extendida de Sophie, amigos mutuos que atraparon mi mirada y rápidamente miraron hacia otro lado de la manera que lo hacen las personas, cuando son muy conscientes de estar sentadas en una escena incómoda. Algunos vinieron a saludar con la brillantez cuidadosa de personas navegando un campo de mina social. Les sonreí a todos. Matthew caminó hacia el frente de la iglesia y no me miró ni una vez. Sophie bajó por el pasillo con algo clásico y deliberado, y estaba genuinamente hermosa. Y por un momento extraño y singular, sentí algo que no era enojo, más bien como duelo. Duelo por la versión de ella en la que había creído. El oficiante estaba comenzando el discurso de bienvenida cuando mi teléfono vibró una vez en mi bolso. Un mensaje de texto de Asha Corey. El artículo está en vivo. Acaba de publicarse. Pensé que debería saberlo antes de que el día terminara. No saqué el teléfono. No me levanté. No dije una palabra, porque no había ido a detener la boda. Fui porque Sophie me había invitado a ver su victoria, y quería que viera mi cara claramente cuando se diera cuenta de lo que iba a costar ganar. Cuando Sophie volvió a bajar por el pasillo como Sophie Reed, me vio, y le sonreí, cálidamente y de forma directa, como sonríes a alguien que sabes algo importante sobre. Ella dudó un poco.
una microexpresión, una fracción de segundo. Matthew miraba hacia adelante. Él no lo vio, pero ella sí. Y creo que ella entendió en ese momento que algo había cambiado, que la mujer que había asumido estaba rota, no estaba rota, que la paciencia que había mostrado durante 5 años no había sido debilidad, que me había sentado en su primera fila no porque ella me hubiera puesto allí, sino porque elegí estar presente en este momento exacto. Me fui antes de la recepción. El artículo de Chicago Tribune se publicó esa noche bajo la firma de Asha Khoury. El titular era cuidadoso. Un exanalista busca revisiones sobre la condena por malversación de 2017, pero el contenido era específico, documentado y profundamente incómodo para Matthew Reed, cuyo nombre aparecía 14 veces. En 48 horas, la historia había sido recogida a nivel regional. La firma de Matthew lo colocó en licencia administrativa a la espera de una investigación interna. Patricia recibió una llamada del Departamento de Valores de Illinois confirmando la recepción de la queja formal. Un tercer contacto, un hombre que había estado en la junta de Hargrove en el momento de la condena de Daniel, se puso en contacto con la oficina de Patricia a través de su propio abogado. Las personas, resulta, están muy motivadas para decir la verdad una vez que la verdad ya se está moviendo. Recibí noticias de Sofía una vez, un mensaje de voz 3 días después de la boda. Pronunció mi nombre 2 veces. Luego dijo, no sabía sobre Daniel, quiero que sepas eso. No lo sabía. Tal vez no lo sabía. He pensado en esto a menudo y genuinamente no sé cuál es la verdadera respuesta. Lo que sé es que ella se sentó en mi sala de estar durante 1 año y me miró a la cara y no dijo nada, lo que es su propio tipo de conocimiento. No la volví a llamar. 6 meses después, la representación legal de Matthew Reed se hizo pública cuando contrató un abogado en conexión con la investigación del Departamento de Valores. El caso de Daniel Harper fue formalmente referido para revisión por la oficina del fiscal estatal, un proceso que Patricia me dijo podría tomar de 1 a 3 años, pero que desde la primera vez que se movía realmente desde 2017. Caleb Bren dio una declaración grabada. Luego me dijo que dormía mejor. En cuanto a mí, estoy bien. Estoy más que bien, si quiero ser precisa. Manejo las mismas campañas, administro a los mismos clientes imposibles, bebo el mismo café cada mañana en la misma cocina. El departamento está más tranquilo. No extraño el ruido. Extraño lo que pensaba que el ruido significaba, lo cual es un tipo diferente de pérdida, y con la que he hecho las paces. El vestido azul marino cuelga en mi armario. Lo usé una vez más para una cena con colegas y nadie conocía su historia. Los objetos, a diferencia de las personas, no cargan su pasado en su rostro. Jenna de la oficina me envió un mensaje de texto unas semanas después de que todo estallara. Solo quiero decir, escribió, manejaste eso bellamente. Miré el mensaje durante un momento y luego escribí de regreso. Tenía una buena foto con la que trabajar. Ella envió de vuelta un signo de interrogación. Nunca expliqué. Porque la foto, esa foto específica, un hombre y su colega antes de que todo, fue lo que hizo que todo se abriera. Matthew había pasado 5 años interpretando la honestidad con tanto cuidado que se olvidó de revisar el armario de almacenamiento. Escribió su propio nombre en la parte de atrás de la evidencia. Las personas que construyen vidas sobre mentiras siempre dejan algo en algún lugar. Una etiqueta, un sello de tiempo, una grieta en la historia lo suficientemente ancha para que, si eres paciente y preciso, y ya no estás dispuesto a ser manejado, puedas meter los dedos y tirar. Tiré su perfecta boda. Las flores blancas, los 214 nombres, el anillo de diamantes, el asiento en la primera fila, que habían organizado para mi humillación, se convirtió en la última cosa hermosa que Matthew Reed pudo tener antes de que el mundo entendiera exactamente cómo había pagado por ello. Perdió todo lo que había tomado de alguien más. La verdad lo hizo. Yo solo sostuve la puerta.